mi curso de Notion ha cambiado. Y es que he vuelto a regrabar gran parte de él. Pero no solo eso, sino que le he añadido más contenido, con más casos prácticos y algunas cuantas cosas más. Esto ha hecho que este curso haya dejado de ser un curso de introducción y que ahora pase a ser realmente un curso de Notion. Pero déjame primero que te enseñe qué es lo que ha cambiado. Ahora mismo estás viendo lo que hay dentro del curso, y es que cada uno de estos toggles contiene un vídeo con el temario que se está poniendo aquí en el título. Esto está actualizado a la última versión de Notion, contando exactamente todos los cambios que ha habido de interfaz y explicando opción por opción qué es lo que se puede hacer. Ya solamente con esto se ha añadido algo de tiempo a lo que antes duraba el curso, ya que ahora hay más opciones de las que había antes. Pero es que no me he quedado solo ahí. Si vamos aquí a la parte de abajo podéis ver que he añadido casos prácticos, ya que creo que es importante que veáis todo esto ilustrado con ejemplos. Así que esto ya no solo es teoría, sino que tenéis varios casos en los que se está aplicando todo esto que estamos aprendiendo en el curso. Pero es que si esto fuera poco, os he añadido aquí al final un ejercicio final. Este ejercicio final es un ejercicio que utilicé en un curso para que la gente pusiese en práctica absolutamente todo lo que tiene la herramienta. Así que me he dicho, oye, ¿por qué no lo adapto y lo añado también a este curso? Así que cuando entréis a este ejercicio final vais a tener una página en la que os voy a explicar exactamente cómo tenéis que hacer todo el ejercicio paso a paso. Este ejercicio es un ejercicio súper completo, con la que vais a hacer la gestión de inventario de una tienda real. Y cuando digo real es porque este gestor de inventario se está utilizando en 2 tiendas de México actualmente. Quiero decir que vais a poner en práctica todos los conocimientos de Notion creando una herramienta que es completamente usable y que se está utilizando en una empresa real. Aquí vais a tener que romperos un poco el coco porque yo os pongo paso a paso lo que tenéis que hacer, pero claramente aquí tenéis que hacerlo vosotros. Vamos, que el curso ha cambiado bastante, ya que como os digo, ahora ya no es un curso de introducción, ahora es un verdadero curso sobre Notion. Lo mejor de todo es que este curso está vivo. Tú lo pagas una vez y cuando yo lo actualizo estás obteniendo todas esas actualizaciones completamente gratis. Y a ver, no es que vaya a actualizarlo ni todas las semanas ni nada por el estilo, pero sí que cuando encuentro un ejercicio que me parece chulo, un caso práctico, o introducen una actualización que me parece merecedora de ser contada, yo actualizo el curso y lo meto aquí. Esto otras personas lo harían con una membresía y os estarían cobrando mes a mes por recibir este contenido. Espero verte dentro del curso, que aprendas un montón y que disfrutes de la magia de crear con Notion. Que la productividad os acompañe.